Muy buenas chicos, seguimos hoy con nuestra unidad Haremos. Entonces estamos en la clase 6 ya de este segundo nivel. Bueno, tenemos hoy entonces un contenido cero estar, esa es la cuestión. Claro, aquí no es la frase de Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión. Yo he puesto aquí cero estar, ¿por qué? Porque hoy trabajaremos entonces las funciones de estos dos verbos. ¿Qué pasa en español? Es lo mismo que pasa en portugués. Tenemos el verbo ser y el verbo estar con funciones diferentes, están separados. Porque hay idiomas como el inglés, donde hay un solo verbo para expresar estas dos cosas, que es el verbo to be, ¿no es? Entonces aquí no, tenemos separado, como en portugués. Empecemos entonces a ver el uso del verbo ser en español. Muchas veces es parecido o igual al portugués, pero es importante que sepamos sus usos o algunos de sus usos para este nivel en que estamos. ¿Está bien? Entonces podéis acompañar ahí por el material que tenéis impreso o entonces en PDF. Podéis acompañar conmigo e hacer apuntes, vale? Então, vocês podem anotar uma coisa ou outra que eu fale e não esteja aqui, tá? Primeiro uso, característica esencial o permanente, o sea, algo que es de la esencia de la persona, algo, decimos así, que no va a cambiar o que no va a cambiar tan fácil, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos el verbo ser para estas características. Félix y Raúl son altos, entonces aquí yo he utilizado el verbo ser. Antón es el más listo, también estoy utilizando el verbo ser para hablar de característica alto y listo, entonces que son permanentes o esenciales o que no cambian así tan fácil, ¿verdad? Tranquilo, entonces el primer uso es bastante fácil. El segundo que tenemos aquí, entonces, ¿cuándo o dónde tiene lugar algo? Entonces, cuando vamos a decir dónde va a pasar alguna cosa, utilizamos el verbo ser, como en portugués. Mira el primer ejemplo aquí. El partido de fútbol es en Valencia. ¿Por qué? Porque estoy hablando dónde va a pasar, dónde estará este partido de fútbol. ¿Está bien? Y el partido es el miércoles. También cuando hablamos cuándo. Entonces es el miércoles, na quarta, ¿ok? Entonces para hablar del lugar y del tiempo que va a pasar alguna cosa, utilizamos el verbo ser. ¿Tranquilo? Segunda función bastante fácil, ¿verdad? También. Hay aquí entonces una tercera función. ¿Quién, qué, cómo es alguien o algo? Entonces aquí para hablar de las características de una persona, ella es bonita, para hablar entonces ¿qué es? Entonces ella es profesora, ella es simpática, aquí cómo es, entonces también es simpática, ¿verdad? Entonces podemos decir así, ¿quién es? Es mi abuela. ¿Qué es? Maestra. Y muy simpática, es muy simpática. Entonces hablamos de estas características, quién es la persona y de sus características más que no van a cambiar así. Entonces con el verbo ser, ejemplos, su abuela es muy joven. Entonces aquí el verbo ser, es una mujer de 40 años. Entonces aquí su característica y aquí ¿quién es? Es una mujer de 40 años. ¿Tranquilo? Bueno, seguimos entonces con otra función, otro uso del verbo ser. Para expresar datos sobre días, fechas, estaciones y horas. Todos los contenidos que ya hemos visto. Ya sabemos días de la semana, cómo decir las fechas, son las datas, ¿no es? Estaciones del año y las horas también. Entonces mire el ejemplo. Hoy es domingo. Decimos el día. Hoy es 1 de abril. También decimos aquí el día del mes. La fecha. Es primavera para expresar la estación del año.
Que hora es? A pergunta, né? Em espanhol sempre em singular. Y son las 10. Aquí, acordándonos que con las horas ponemos en plural, entonces para hablar son las 10, son las 4, son las 5, es la 1, ¿verdad? Bueno, pues bien, entonces aquí este es el cuarto uso del verbo ser. Seguimos aquí con dos usos más. Voz pasiva de proceso. ¿Qué significa eso? En primer lugar, ¿qué significa voz pasiva? Mira, cuando hablamos en una frase que alguien hace algo para alguien, entonces pasivo es quien recibe la acción, ¿vale? Activo quien la realiza. Então, essa frase aqui, las camas son hechas por Cláudia. Por que está em voz passiva? Porque, na verdade, quem é que age? Quem é que faz as camas? A Cláudia, não é? Mas eu coloquei a frase de uma forma que dê a entender que as camas são feitas por Cláudia. Então, eu dei aqui uma ênfase a quem recebe a ação ou ao que recebe a ação, que são as camas. Então, é isso a voz passiva, tá? Quando eu coloco na ordem ali, eu dou uma preferência pelo que recebe a ação e não pelo que realiza. Seria uma inversão aí, não é? Porque essa frase poderia ser Cláudia hace las camas. Tá bem? Ou es Cláudia quien hace las camas. Mas aí, optando por colocar na voz passiva, eu vou colocar las camas com o verbo conjugado. Então, las camas son hechas por Cláudia. Tá bem? Isso é a voz passiva. De processo, quer dizer mesmo esta ênfase, este destaque a la acción que eu quero dar. Tá bem? Tranquilo? Então, aqui, eu utilicei o verbo ser. Tá vendo que se a frase tivesse na forma mais tradicional de falar, eu não ia usar o verbo ser. Eu diria que Cláudia hace las camas. Não é verdade? Eu usei o verbo ser, porque é a ação que ela vai realizar, né? Mas, quando eu coloco na voz passiva, eu preciso colocar o verbo ser, ok? Mesma coisa se eu falasse de alguma comida aqui, então, Fernando hace la paella. Eu diria, la paella es hecha por Fernando. E aí eu usei o es, porque eu transformei essa frase, eu coloquei uma voz passiva nessa frase, ok? Tranquilo? Esta talvez um pouco menos fácil que los usos de trás, pero tampoco es difícil. E aqui, por quinto lugar, temos adverbios de tiempo, palavras que indican tiempo. Entonces, aquí ya es de noche. Es y de noche adverbio de tiempo, ¿vale? Aquí es de mañana, es de tarde, ¿vale? Entonces, con adverbios de tiempo también podemos utilizar el verbo estar. ¿Tranquilo? Vamos a seguir entonces. Aquí tenemos un uso número 6 con la preposición para. Então, para é uma preposição para indicar um destinatário, um objetivo ou finalidade. Então, quando eu tenho essa preposição que indica destinatário, objetivo ou finalidade, eu vou utilizar também o verbo ser. Olha os exemplos. Essa máquina é para Gabriel. Ou seja, destinatário é Gabriel. Essa máquina é para hacer zumo. Utilizei es e para, ¿por quê? Es la finalidad de la máquina es hacer zumos. ¿Tá bem? Entonces, isso é para fazer tal coisa. Esse presente é para fulano. Em português, nós também usamos o verbo ser nesse sentido. Tranquilo? Pues bien, aquí tenemos el séptimo uso, que es información sobre precio. Ya hemos visto también en el nivel básico. Preguntamos en español ¿cuánto es? É uma forma de perguntar o preço. Quanto cuesta? Que preço tiene? Mas uma das formas é quanto es. Porque para responder nós vamos usar sempre o verbo ser, né? Ou o verbo custar, enfim. Son 120 euros, verdade? Então, aqui também é um outro uso do verbo ser. E temos aqui o uso 8 para indicar o material
el origen ou a possessão ou pertenência de um objeto. Então, para indicar de onde vem, né? Para indicar o material que é feito ou a posse ou o pertencimento desse objeto. Então, ele é meu, é de fulano. Eu uso o verbo ser em português também. Para falar da origem, eu também uso em português. Ela é de Maceió, ela é de Curitiba. Para falar o material, é de madeira. São feitos, né? São feitos de madeira, tá? Então, exemplos em espanhol. Esse anillo es de ouro. Aqui para indicar el material. Esse anillo es de María. Aqui eu vou indicar a possessão. El anillo pertenece a María. E esse anillo es de Perú. Quando eu digo de Perú, eu vou dizer de la procedencia, el origen del anillo. ¿Está bien? Vino de Perú este anillo. ¿Tranquilo? Bueno, chicos, pues bien, entonces tuvimos ahí 8 usos del verbo ser, ¿vale? Después tenemos algunos del verbo estar también. El primero, características temporales o conjunturales, incluido el estado de salud. O sea, con el verbo ser son características esenciales, cosas permanentes que no van a cambiar tan fácil. Aquí no, son cosas temporales, del contexto, de la coyuntura. ¿Está bien? Entonces, está triste. Cuando yo digo que alguien está triste, no quiere decir que la persona es así. Quiere decir que por ahora, que puede pasar, que está en este momento. Y estoy enfermo, para hablar entonces del estado de salud. Estoy bien de salud o estoy enfermo, perdón. Utilizamos entonces el verbo estar, porque algo que es de momento, que puede cambiar pronto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí más 2 usos del verbo estar en español. ¿Dónde está ubicado algo? Entonces la localización, la ubicación de algo. El estadio está en Valencia, o sea, ¿dónde está ubicado? Los jugadores están en el hotel, o sea, también permanecen allí en el hotel por ahora. ¿Está bien? Entonces este segundo uso es bastante fácil. Tercer uso, el aspecto de alguien o algo. Mi abuela de 70 años está muy joven, o sea, estoy hablando del aspecto, de cómo se parece esta persona. Entonces, por ejemplo, ella está mayor, ¿no? Mayor no sentido de más velha. Entonces, no quiere decir necesariamente que ella es mayor, sino que su apariencia es así. ¿Está bien? Por eso hablamos del aspecto de alguien. Está muy joven, ¿vale? Con 70 años no quiero decir que es, pero está por su aspecto. ¿Tranquilo? Bueno, entonces vamos a seguir con los usos del verbo estar. Para decir el día, la fecha o la estación del año, pero no la hora, utilizando la primera persona del plural con preposiciones a ou en. Então, isso aqui eu vou usar para datas, estações, como eu uso o verbo ser, mas aí eu preciso mudar um pouco a estrutura. Olhem essa frase, estamos a domingo. Eu poderia dizer com o verbo ser, es domingo. Mas eu posso usar com o verbo estar, desde que eu utilize aqui, primeira pessoa do plural, que é nós outros, e utilize a preposição a ou en. No caso aqui eu usei a. Então eu posso dizer, hoy es domingo ou estamos a domingo, ok? Mesma coisa aqui, estamos a 1º de abril. Lembra que o exemplo era es 1º de abril. Então, com o verbo ser, tranquilo. Com o verbo estar, eu preciso colocar o verbo estar sempre conjugado como nós outros. Nós outros estamos, e aqui a preposição a. Estamos a 1º de abril. E a mesma coisa vai acontecer aqui com as estações do ano. Eu digo es primavera. Mas eu digo estamos en primavera. Porque aí eu posso usar a preposição en também nesses casos, a ou en, não é? E por último, a que dia estamos hoje? É a pergunta. A
e aqui eu usei o estamos para nós outros, tudo bem? Então, claro, a forma mais fácil de você expressar dia, estação do ano, data, vai ser utilizando o verbo ser. Mas saibam que é comum também utilizar o verbo estar em espanhol, mas aí sempre estar em primeira pessoa do plural, estamos, e aí com a preposição a ou com a preposição en, ok? Tranquilo? Então aqui uma outra forma de expressar as mesmas coisas com o verbo estar. Aquí también otra función, otro uso, el quinto, para la voz pasiva de estado. Las camas já estão hechas. Então aqui eu vou falar novamente da voz passiva. As camas já estão feitas, não é? Então eu quero dizer que alguém fez as camas. Não necessariamente precisa aparecer quem fez isso, tá? Só precisamos entender que as camas não fizeram nada, elas foram arrumadas, foram feitas, por isso que a gente chama de voz passiva. Então, já estão hechas, de estado porque indica uma condição delas nesse momento. Tudo bem? Então, aqui, las camas já estão hechas. No exemplo com o verbo ser, eu disse, las camas son hechas por Cláudia. Por quê? Porque isso eu estou falando de algo recorrente, de um hábito, de uma coisa que é assim, que acontece assim. Nesse caso, eu estou falando de um estado, elas já estão feitas, ok? Já estão arrumadas. Em português, eu uso o verbo estar também. As camas já estão arrumadas, ok? Bueno, con adverbios modales. Entonces aquí yo voy a utilizar modales, quiere decir de modo, o sea, de la manera que está hecho. Aquí, nesse caso, seria o bien. Está bien irse de vacaciones una vez al año. Bien, mal, despacio, são os modos que as coisas são feitas. A maneira que as coisas são feitas quer dizer modal, tá bem? Por isso, está bien irse de vacaciones una vez al año. Está mal. Bien, tranquilo? Entonces aquí modal quiere decir esto, del modo que está hecho. ¿Tranquilo? Pues bien, chicos, entonces la última función, el último uso que yo he traído del verbo estar aquí, con preposición más un sustantivo, lembrando que sustantivos são os nomes das coisas, verdade? Para expresar situaciones concretas o estados de ánimo. Entonces yo digo que siempre está de buen humor, Begonia está de guardia. Então aqui eu vou falar de estados de ânimo ou de uma situação concreta, sempre utilizando a preposição, no caso aqui de, e os substantivos, tá bom? De guardia, buen humor. Tudo bem? Então aqui sempre está de buen humor e Begonia está de guardia. De guardia é de guarda, está alerta, ¿ok? ¿Tranquilo? Pues bien, chicos, entonces hemos visto ahí los usos del verbo ser y del verbo estar. Claro, vosotros no vais a decorar todo ahora, pero es importante que haya un repaso después de la clase, que vosotros miréis nuevamente el material, leyendo los ejemplos, ¿vale? Y, ojo, atención, algunos adjetivos, o sea, características, tienen significados distintos, diferentes, se se utilizam com ser ou com estar. Então, algumas características, elas vão adquirir até um sentido diferente, mesmo com o ser e com o estar. De uma primeira forma, o que pode acontecer é que você, por exemplo, diz para uma pessoa, Pilar es bonita. Quer dizer que é uma característica essencial dela. Pilar está bonita. Estou dizendo que agora, neste momento, nesta conjuntura, está bonita. Não necessariamente que sempre é. Então, você tem essa primeira diferença de usar o ser ou o estar para caracterizar as pessoas ou as coisas. E também, alguns adjetivos, ou seja, algumas características mudam mesmo o significado radicalmente quando eu uso com ser ou com estar. Por exemplo, Lara es muy rica. Estoy hablando que esta persona tiene esta característica esencial que es rica. Si yo digo, claro, está rica, quiere decir que en este momento, que no era y ahora está.
Pero mira, si yo digo que la tarta está muy rica, yo utilizo el rica en el sentido de sabrosa, de saborosa, deliciosa. Para comida no geral eu uso estar rica ou estar rico, se é um prato masculino. Então, mudou bastante aqui, né? Aqui eu estou falando de dinheiro e aqui eu estou falando de sabor. Então, muitas vezes é preciso ter cuidado quando vocês vão usar o verbo ser ou o verbo estar com alguma característica, tudo bem? Porque aí pode mudar o sentido da frase ou até mesmo o sentido da própria característica. Tranquilo? Vale, chicos, pues bien. Entonces, tenemos ahí, tenéis en el material, el verbo ser conjugado en todos los tiempos que ya hemos estudiado desde el nivel básico. El presente, el perfecto compuesto, que es un tipo de pasado. También aquí este otro pasado, que es el imperfecto, el perfecto simple. Y también ahora en futuro, que es lo último que hemos visto. Y tenéis también en vuestro material la conjugación del verbo estar, presente, pasado compuesto, pretérito imperfecto, pasado simple y futuro. ¿Está bien? Esto es para consultar, ¿está bien? Para que vosotros podáis utilizar ahí en vuestras casas. Y tenemos entonces, como siempre, para terminar, un ejercicio. Hay dos partes de este ejercicio. Yo voy a poner aquí la primera, podéis dar al pause, hacerlo y después volver para corregir conmigo, ¿está bien? Bueno, chicos, vamos a ver entonces la letra A. Yo a veces estoy muy cansado por las mañanas. Una condición, un estado de ánimo. Maruja y Julia son hijas de mi tío, es una condición esencial. Ellas son mis primas, ¿verdad? Vosotras sois unas colegas muy especiales para este equipo. El mar está muy azul esta mañana y el agua está muy fría. ¿Bien? El agua es un líquido transparente y también incoloro. Mira, aquí yo utilicé el está para hablar del agua, porque estoy hablando de una característica conjuntural, que esta mañana ella está fría, pero aquí un líquido transparente, porque ella es, independe del tiempo, es su esencia, ¿verdad? Y después, chicos, después aquí más ejercicios, podéis dar al pause nuevamente y volver para la corrección. Bueno, leemos entonces. María y yo no somos la procedencia, ¿verdad?, de Toledo. Nosotras somos de Salamanca. Usted es un hombre, su característica esencial, demasiado serio y frío. H. Los pantalones de Pedro están sucios y cortos. Y están muy cortos. Entonces aquí son características que son cosas que, bueno, se puede lavar, ¿verdad? Después, nosotras somos alemanas y vosotros sois españoles. Características de procedencia, algo esencial, no se cambia. Y aquí Isabel y Elena están enfadadas conmigo, su estado de ánimo, están enfadadas. Nosotras estamos acostumbradas a caminar durante todo el día. Ramón y José no son de aquí, ellos son extranjeros, otra vez hablando de origen. Y Miguel y Pablo están en la playa todo el día, o sea, aquí hablamos de localización, están en la playa todo el día. ¿Está bien? Perfecto. Pues chicos, espero que hayáis sido bastante útil la clase de hoy para que sepáis que el verbo ser y el verbo estar tienen usos distintos, ¿vale? Nos vemos entonces la otra clase. Adiós.